de octubre de 1962, un hombre dijo no a los generales y firmó su propia condena. Kennedy creía que el tablero era suyo, pero en las sombras de Hyannisport, las piezas ya se estaban moviendo solas. Encontramos un rastro, un hilo suelto en el jardín, un testigo que no debería estar allí, porque en este juego, el que guarda el secreto es el que realmente tiene el poder. El 13 de marzo de 1962, el Estado Mayor de Estados Unidos propuso asesinar a sus propios ciudadanos para invadir Cuba. Se llamó Operación Northwoods, un plan de terrorismo de bandera falsa presentado ante Robert McNamara. Kennedy fue el único hombre que dijo no, desafiando a su propia maquinaria militar y fracturando para siempre la confianza en el Pentágono. Mientras Washington conspiraba, Nikita Yurusov activaba la Operación Anadir. No era un ataque, era un acto de supervivencia de un hombre acorralado por sus propios generales. 50.000 hombres y ojivas nucleares R-12 cruzaron el Atlántico en secreto para igualar la amenaza de los misiles americanos en Turquía. La simetría del miedo estaba completa. Kennedy salió de Viena sabiendo que el invierno sería gélido. Ambos líderes mantuvieron un canal de correspondencia privada hasta mayo de 1962. Un respeto mutuo entre hombres que sostenían la caja de cerillas del mundo. La historia oficial se detiene aquí, y por los archivos que aún esperan certificación, sugieren que el verdadero pulso acababa de empezar. Este no era mío, apareció hace 3 días. ¿Y se quedó? Claro, siempre se quedan cuando alguien los deja a medias. No te preocupes, los que dicen que no, suelen volver. Alguien tiene que hacerse cargo de lo que otros no terminan. El mundo sigue girando, pero hay deudas que no se borran con la lluvia. Algunas cosas nunca desaparecen de verdad. Solo encuentran la forma de continuar en la sombra. Y mientras haya sombra, allí estaré yo. El hormigón es el material más honesto del mundo. No intenta ser bonito, solo intenta que lo que hay dentro no salga nunca fuera. La historia oficial es solo una edición para el público. Recortan los fotogramas que comprometen el relato. Pero aquí los negativos conservan la secuencia íntegra de los hechos. Kennedy y Nikita jugaban al ajedrez con el mundo. Pero ninguno de los dos controlaba el peso real de las piezas que estaban llegando a la isla. Cero, mira el sector 4. El tonelaje no coincide con misiles R-12. Es algo mucho más denso. No debería estar flotando. Mira el calado en estos registros. Los barcos están hundidos casi hasta el límite de seguridad. Lo que sea que escondan no debería pesar tanto. Pesa demasiado para ser solo suministro soviético. Es una anomalía física, no logística. Es como si las bodegas estuvieran llenas de plomo o de algo mucho más denso. Piénsalo bien, Sofía. Olvida los manuales, Sofía. El tonelaje no miente. Nikita está bajando al barro piezas que no existen en el archivo oficial. Kennedy está jugando al ajedrez, pero la Marina está viendo fantasmas. Disculpe la interrupción. Café solo para usted, señor Cero. Y el té de Ceilán, Sofía, tal como le gusta. Gracias, Eddie. Sabe exactamente cómo te gusta el té, Sofía. Un secretario muy eficiente para haber llegado hace apenas un mes. Eficiente porque lee los informes. Cero. Algo que otros en este búnker parecen haber olvidado hacer. Deberías aprender de él.
Tomaré nota de tu consejo. Como suele ser habitual, tienes razón. Volvamos a lo importante, Zero. Kennedy está jugando al ajedrez, como dices. Ha olvidado que la Marina no entiende de gambitos. Solo entienden de barcos hundidos. Exacto. Si los destructores abren fuego por un error de récord en las órdenes de Washington... Lo conociste en el Pacífico, ¿verdad? Tras lo de su lancha en la Salomón. Dicen que allí es donde se forjaron los hombres de su generación. Nos conocíamos de mucho antes, de cuando el mundo aún no se había prendido fuego. Y los Kennedy solo eran una familia con demasiada ambición en los veranos de Hyannisport. La memoria es un mecanismo tramposo. Tendemos a recordar las grandes batallas, los discursos inflamados, pero olvidamos los jardines. Antes de que el mundo decidiera prenderse fuego, hubo un verano en el que el tablero aún estaba vacío. En aquel entonces, Jack solo era un chico retando a un gato en el jardín. Ninguno de los dos sabía que ese era el primer movimiento de una guerra sin nombre. Oye, ten cuidado, peleón. Si sigues así, vas a derrocar al próximo presidente de los Estados Unidos sin siquiera darte cuenta. Dame la pata, pequeño tigre. Jack adoraba a ese gato. Decía que era el único ser en Hyannisport que no esperaba nada de él. Sin promesas, sin obligaciones, sin gloria. Solo un poco de atención y algo de carne fresca. Aquel día Jack era más que una silueta inoportuna, una grieta en su paraíso de lino blanco y brisa marina. Él aún no lo sabía, pero su tiempo de juego se había terminado. Fue el verdadero comienzo. No me reconocía, claro, pero vio algo en mis ojos, una sombra de lo que estaba por venir, de lo que él tendría que convertirse para detenerla. Se levantaba con esa elegancia innata de los Kennedy, una mezcla de atleta y aristócrata del verano. No había miedo en él, solo una curiosidad limpia. La clase de curiosidad que el futuro se encargaría de marchitar. Había un silencio extraño en ese jardín, el tipo de silencio que solo existe cuando aún no tienes nada de lo que arrepentirte. Yo lo miraba y solo veía un lienzo en blanco. No le había oído llegar. Mis padres no suelen recibir visitas a esta hora sin avisar. ¿Es usted de los que prefieren entrar por el jardín? Tienes un buen ejemplar ahí, Jack. Sabe que la paciencia es la única forma de no perder la cena. Mi padre dice que la paciencia es una virtud, aunque yo suelo preferir la acción. Pero este gato entiende que si se precipita, se queda sin cena. Supongo que es una buena lección para cualquiera. Esa es la diferencia, Jack. El gato cree que el tablero no se mueve. Pero en este mundo, el viento puede cambiar las figuras de sitio antes de que puedas siquiera saltar. En este mundo, Jack, la verdad es el único lugar donde nadie quiere estar. Desde que todo comenzó, tengo miedo con lo que está pasando en Europa, Rose. Mi marido dice que ese Hitler no se va a detener. ¿Has visto a Jack? Parece que está practicando otro discurso solo. Parece que se le ve bastante sumergido en el papel, pero es solo el exceso de estudio. Y desde aquí tenemos un oído excelente para los silencios. Le dejé allí, bajo el sol de Massachusetts, con una mentira elegante en los labios y una certeza que ni él mismo sabía que poseía. Hay encuentros que no se olvidan, simplemente se guardan en el sótano de la conciencia, esperando a que alguien apague las luces. Porque al final, Jack aprendió la lección. En este juego, lo que no se cuenta es lo único que realmente importa. Admítelo, Zero. Ese gato tiene una hoja de servicios más limpia que cualquiera de nuestros contactos en Washington. Washington solo juega con lo que cree que conoce. Nosotros buscamos al que puso el animal ahí para recordarnos quién manda realmente. Para entender por qué Jack terminó solo en Dallas, primero hay que entender el nido de víboras que le rodeaba en Washington. Año 1962. El momento en que la lealtad se convirtió en moneda de cambio. Hay archivos que queman las manos. Northwoods no era un plan de defensa. Era un manual de traición escrito en el corazón del Pentágono. La historia no es lo que pasó, es lo que sobrevivió a la trituradora. Bienvenidos a la versión que nadie quiso firmar. 13 de marzo de 1962. El Estado Mayor presenta el plan para orquestar ataques terroristas en suelo americano. Documento Northwoods. No buscaban una excusa para la guerra, buscaban fabricarla. Aquello no era una estrategia militar, era una trampa. McNamara comprendió entonces que el enemigo no estaba en Moscú ni en La Habana.
El enemigo estaba sentado frente a él. Aquella noche en Washington, el frío no venía del Atlántico. Venía de los sótanos del Pentágono. Jack acababa de decir no a sus propios generales. Baja Star Northwoods fue su momento Lincoln. Una declaración de principios que en el lenguaje de las sombras se traduce como una sentencia de muerte. 0. Llevas 20 minutos mirando ese informe de JFK. Es un callejón sin salida. Acéptalo. No es el informe, Sofía. Es el silencio entre líneas. Desclasificaron el papel para que dejáramos de buscar la intención. Pero yo no busco folios. Busco supervivientes. ¿Bajo tierra? La mayoría están allí por causas convenientes. A los útiles los jubila el sistema con una pensión de oro. El dinero es más honesto que la memoria. Sácame el archivo de Moscú, el de la lana pesada. Ese que aguanta mejor el frío de Kremlin que mi propia paciencia. ¿Moscú? Te vas a congelar ahí fuera. Espera, ¿y esto? Algo no cuadra. Al parecer vamos a tener trabajo. Nikita estaba a punto de encender la cerilla, pero alguien más sostenía la caja. De camino al Kremlin tendré más info. Prepárate. El invierno del 62 fue el más largo de la historia. Y esta vez no pienso llevar guantes. Certificar la historia suele ser aburrido. Conoces los nombres, conoces el final. Pero este tipo es un punto ciego. Dicen que el vuelo a Londres va con retraso. Otra vez. Bueno, al menos el café aquí todavía es decente. Peor sería estar esperando en una trinchera. A veces siento que el mundo va demasiado rápido. Como si estuviéramos a punto de inventar algo que no sabemos cómo apagar. Es algo a lo que le suelo dar vueltas. Al final lo que importa no es la máquina, sino el que firma la orden de encendido. Unos mandan y otros obedecemos, como bien sabrá. Vaya, parece que el mío vuela en hora por una vez. Me toca correr. Buen viaje, caballero. Igualmente, suerte ahí arriba. Se mueve como alguien que tiene un lugar al que ir. Y no parece que sean precisamente unas vacaciones. Sofía, te cuento. Ahora mismo no me suena de nada este hombre, y es la primera vez que lo certifico. No tengo historial. Cero información no es un vacío, Cero. Es una huella. Alguien se tomó demasiadas molestias para borrar a este tipo, y eso es lo que lo hace interesante. No busques quién es. Busca qué están intentando ocultar. Me encargo yo. En Moscú el poder no se medía en megatones, sino en la distancia que Nikita ponía entre él y sus generales. Nikita no buscaba la guerra, buscaba que el mundo dejara de mirarlo por encima del hombro. Pero el cristal ya estaba agrietado. ¿Has vuelto? Siempre que el aire se vuelve de cristal, apareces tú. Significa que Jack ha dicho que no, ¿verdad? ¿Cómo ser el padre del pueblo si mis hijos solo piden sangre? Seguro que sabes que los hijos siempre heredan las deudas, Nikita. Aquel día en la fábrica Budioni, el aire olía a hierro. Fue el silencio tras los disparos de la KGB lo que me persigue. Se observaría que no era el hierro de las locomotoras lo que chirriaba aquella mañana. Era el sabor amargo de la lealtad rota. Y eso aquí, Cero, eso aquí no se perdona. Pedían carne y leche, Cero. Prometimos el paraíso y les entregamos una contabilidad de bajas que nadie debía leer. Jack cree que lucha contra misiles. No entiende que aquí, si dejas de morder, mis propios mariscales se vuelven lobos. Jack acumula también problemas como los tuyos, Nikita. Y los lobos buscan un líder que no tiemble ante el espejo. No estoy diciéndote nada que tú no sepas, pero que seguro no está de más que te lo recuerde. Jack tiene misiles en Turquía apuntando a mi cama. Yo pongo los míos en su jardín. Es una simetría justa, Cero. Sabes que no hay otra salida. No para nosotros, no en este mundo. La justicia no evita el incendio, Nikita.
solo le da un nombre. Veamos quién parpadea primero bajo el sol de octubre. Todo en orden por aquí, Sofía. El expediente de Nikita ha quedado certificado. El cristal resultó ser tan frágil como sospechábamos. ¿Has conseguido lo que buscabas? ¿O te has distraído con el ballet? El ballet es predecible, Sofía. Nikita es algo más ruidoso. Por cierto, no sé cómo aguantan este frío. El sistema de calefacción del búnker está a tope, así que no te envidio. Vuelve a casa y compruébalo tú mismo. Prepara ese café, va tocando. Cierro conexión, vuelvo a la central. Vaya, parece que el sistema ha tosido. Me ha escupido en Londres, mayo del 62. Las costuras aquí parecen firmes. De momento no hay muchos sitios donde la vida se abra camino con un sentido tan marcado como el de este Londres. Es realmente único. Eso sí, me da que lo bueno está por llegar. Esa cafetería, demasiada transparencia para una ciudad que vive de los secretos. Se vería a la élite cenando tras el cristal, como si el mundo fuera inmutable. Creen que la luz de las velas y la plata los hace permanentes. No entienden que el cristal es lo primero que se rompe cuando la historia decide cambiar de opinión. Desde aquí fuera solo veo una pecera de sombras, esperando el primer martillazo del invierno. El cristal solo es seguro mientras nadie decide mirar al otro lado. Piccadilly, mayo del 62. Una ciudad que viste de lana y paraguas, pero que ya empieza a oler a electricidad. Carnaby Street. El ruido de unos tales Beatles es la distracción perfecta. El caos siempre empieza con una melodía. Aquí el tiempo mismo se detiene para observar. ¡Qué deliciosa ironía! Macmillan cree que el país es estable. No sabe que el tablero ya tiene una pieza de más y que yo he venido a retirarla. Sofía, olvida la auditoría. He detectado rastro de antimateria en la entrada del Soho. El sujeto de la terminal está a menos de 50 metros. El encuentro no será amistoso. Usted, el hombre del café, no debería haberme seguido. Tampoco deberías estar sangrando partículas. Tu jefe está jugando con fuego atómico en un mundo de lana. Ese maletín tiene rastro de antimateria estable. ¿Quién te dio el acceso técnico? Si se enterase de qué hablo, este sería el menor de mis problemas. Este maletín debe de llegar a su destino. Tu presencia aquí es un error de cálculo. Vamos a ver quién es realmente y qué te puso aquí. Antes de que el 62 se convierta en ceniza, el sistema no comete errores de extracción. Esto es un secuestro de archivos en tiempo real. Alguien ha movido mi pieza fuera del tablero. Rastro detectado. Frecuencia de salto activa. Pero la firma no es humana. Origen no identificado. El polvo dorado no solo es un rastro, es un conductor. El caos acaba de encontrar su primer catalizador en este siglo. Bicicleta al suelo, desvío de trayectoria. El sistema está empezando a devorar a los inocentes en un efecto dominó perfecto. Esa farola pesa 300 libras y el objetivo es un carro de bebé. Bajo mi guardia, el tiempo ha dejado de ser una variable. Cinco segundos. Es suficiente para reescribir la colisión. Tres firmas de calor para un único maletín. Es un truco barato, Sofía. Alguien intenta saturar mi realidad y no me gusta que me toquen el archivo. ¿Pero qué? ¿Dónde está? Estaba aquí mismo. Estaba en mi mano. Y el tipo del café se lo ha tragado la niebla. Maldita sea. Si el doctor se entera de esto, estoy muerto. Pobre hombre, cree que ha perdido un objeto. No entiende que ha perdido su lugar en la cronología.
El rastro es fresco, Sofía. El tiempo no ha borrado su arrogancia. Solo la ha dejado suspendida en el aire. Confirmado 0. He bloqueado la frecuencia de los intrusos. No son simples saltadores. Su firma digital está editando el archivo en tiempo real. Ten cuidado. Alguien está reescribiendo el Soho mientras lo pisas. No son saltadores, Sofía. Están editando la realidad desde dentro y han cometido el error de dejar su huella digital en mi ciudad. No es un secuestro de archivos, Sofía. Es una invitación y acabo de aceptar el trato.